Bastante buena, al final hemos jugado contra el actual subcampeón de Liga y de Copa y se ha notado. Hemos estado, yo creo que muy bien en muchos aspectos, pero al final contra esta gente necesitas ese poquito más que no hemos tenido, pero bueno, nos tiene que servir de cara a los objetivos reales, que es estar arriba en esta primera fase y luego pues aspirar al playoff. Hemos creado, hemos tenido situaciones, es verdad que al final con la calidad que tienen, con muy poco te creaban una ocasión de gol, pero bueno, yo creo que hemos sabido gestionarlo bastante bien. A partir de ahí, pues lo que dices tú, el primer gol lo hemos arriesgado con el portero jugador, nos lo han clavado. Luego, pues el segundo un poco también, un desajuste, han llegado, lo han metido. Y a partir de ahí sí que yo creo que hemos acusado un poquito el golpe y se nos ha notado a nivel físico también. Nada, al final hemos estado bien el equipo, sabíamos que hoy era un partido bonito, era un partido importante para la afición, para el club, y hemos intentado dar lo mejor cada uno de nosotros mismos y yo creo que nos podemos ir contentos en ese aspecto también. Sí, a ver, los sentidos no los hemos perdido, sabemos que hoy era un partido de disfrutar, intentar dar la campanada, no ha podido ser, y pensar en Móstoles, que es nuestro principal objetivo. Además es un rival directo que viene en buen estado de forma y a recuperarnos bien para el sábado. Pues nada, volvemos el sábado, tenemos la oportunidad de empezar de cero la racha y contar con la afición y para dar una alegría antes de irnos de vacaciones. Sí, al final la afición que tenemos yo creo que es muy buena, es la envidia de muchos clubes y nada, agradecerles el apoyo una vez más y que esperemos el sábado volver a darles otra victoria.